Muy buenos días. Hace días quiero grabar esta presentación que fue preparada como parte de un trabajo que iniciamos en el año 2013 y que hemos venido actualizando a través del tiempo. Como se van a dar ustedes cuenta inmediatamente, el tema es la reforma educativa para el bicentenario de la independencia. Y claramente nuestra premisa es que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo por muchas razones que ya vamos a explicar. Sin embargo, déjenme volver al punto de partida y presentarles la siguiente propuesta de agenda para esta presentación. Primero que todo, ¿por qué creo que esta es una propuesta representativa? ¿Cuál es nuestro punto de partida hoy como nación? ¿Cuáles son los objetivos de la propuesta? Y de ahí vamos entonces a ir desagregándolo en las partes que elaboramos, que son cuál es el perfil que debe tener un graduado del sistema educativo hoy, cuáles son los enfoques del sistema educativo que se propone, cómo fortalecer a los docentes, cómo mejorar la infraestructura y el equipamiento de todos los centros educativos, cómo fortalecer y empoderar el ecosistema local de cada centro educativo y modernizar la gobernanza del sector, cuál es el modelo integral propuesto y finalmente un comentario hacia una política de Estado en educación. Entonces voy a dar inicio inmediatamente a esta agenda. ¿Por qué creemos que esta es una propuesta representativa? En primer lugar, porque no es una ocurrencia ni es un trabajo hecho a la ligera, sino que es un trabajo donde participaron más de 75 personas, entre ellos, por supuesto, expertos en educación que fueron convocados específicamente para esta dinámica, pero también interactuamos con directores de escuelas y colegios, con docentes de escuelas y colegios, representantes de gobiernos estudiantiles de colegios públicos y privados y representantes de las principales ONGs del sector educativo. Esto lo hicimos con base en datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos de inversión? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son los resultados que rinde el sistema educativo? Y por lo tanto pudimos analizar las estructuras y los procesos del sector en profundidad. Y además hicimos lo que se llama un mapeo detallado del sector educativo, que si bien es cierto, no lo vamos a presentar en su totalidad para que esta presentación no dure demasiado, pues la verdad es que sí tenemos esa base profunda de información sobre la cual basamos el trabajo. Y por supuesto, desarrollamos una disciplina, una metodología de trabajo que ejecutamos con absoluta disciplina, identificando cuáles eran las causas raíz de lo que le dolía a nuestro sistema educativo y después consultando con todos los grupos mencionados cuáles eran la mejor manera de abordarlos, la mejor manera de mejorar el desempeño nacional en el sistema educativo integral, pero en cada una de las áreas que habían sido identificadas como causas de su rezago, causas del hecho de que no estamos en un sistema educativo como corresponde a nuestra naturaleza. Para esto tuvimos una junta asesora inicialmente convocada por la Fundación Viva Idea, que estuvo constituida por Eleonora Badilla Saxe. En aquel momento representaba al Media Lab de MIT aquí en el país, en la Universidad de Costa Rica. Ahora es rectora de la Universidad Castro Carazo. Don Víctor Buján, uno de los precursores del modelo de los colegios científicos y los colegios matemáticos y un hombre con una profunda trayectoria en el sector educativo. María Cristina Gutiérrez de Urbina, directora del Colegio Blue Valley y su fundadora, anteriormente directora de la Escuela de la Lincoln, pero más importante que es una persona que le ha dedicado tiempo y pensamiento a nuestro sistema educativo. María de los Ángeles Jiménez, una educadora de amplísima trayectoria, también con una participación importante en el desarrollo no solo de las carreras de educación en las universidades públicas, sino también de manera directa de los colegios científicos y tecnológicos. Iris Prada, en ese momento directora del Colegio Lincoln. Isabel Román, la directora del Estado de la Educación en el programa del Estado de la Nación. Ronald Soto, representando a la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Y Renata Vilers, de Amigos del Aprendizaje, como representante de las ONGs del sector. Con todos ellos se consultó esta propuesta en diferentes momentos y yo creo que si bien es cierto la responsabilidad final es de Fundación Viva Idea y muy particularmente mía, es importante saber que ellos de alguna manera me acompañaron, fiscalizaron, revisaron lo que se iba a proponer
de manera que esto debe dar un poquito más de confianza sobre el contenido. ¿Cuál es el punto de partida de nuestro sistema educativo? Y claramente aquí voy a hacer un resumen, pero en primer lugar, tasas de graduación muy malas ya en el año 2018. En abril y mayo de ese año, Eliezer Feinstein, como investigador académico que es, publicó un artículo en La Nación donde demostraba que cuando se agarraban los 96,000 y pico de nombres que habían entrado en el sistema educativo en el año 2005 y se comparaba con la tasa de graduación en 2016 y 2017, apenas el 26% de los muchachos que habían entrado a primer grado 11 y 12 años después se graduaban en el tiempo previsto, ya fuera en educación académica tradicional o en colegios técnicos profesionales de 12 años. 26% claramente es una tasa muy pobre. Si a eso le sumábamos la corrección de repitencias y exclusiones, para cuando los muchachos iban a cumplir 22 años, o sea, su mayoría de edad de 21, ¿verdad? Que era la anterior, resulta que la tasa de graduación se acercaba al 48%. Y después con educación técnica, con educación por madurez, con educación nocturna, esa tasa se llegaba a un máximo de 62% a la edad de 30 años. En otras palabras, el 38% de los niños que entran a primer grado nunca completan su educación secundaria. Muchos de ellos, prácticamente 15%, lo hacen en condiciones de corrección posterior y por supuesto otro 20% entre 47 y 26 lo hacen a lo largo de 5 años corrigiendo repitencias. Este es un sistema que no solo está rindiendo muy poco en términos de la tasa de graduación efectiva, sino que es carísimo, porque cada muchacho que entra y sale del sistema o que tiene que repetir un año es una ineficiencia real que estamos pagando todos los costarricenses, debiéramos decir sobrepagando todos los costarricenses en el proceso educativo. Claramente, la exclusión y la brecha educativa se han expandido. Desafortunadamente, en estos tiempos, ¿verdad? Difíciles en términos económicos, difíciles en términos de las condiciones creadas en el sistema, difíciles en términos de la pandemia, la exclusión se ha aumentado, ya lo vamos a ver en detalle. Y por supuesto, esto lleva a una brecha educativa enorme entre quienes están graduando de colegios privados, que sí lo hacen en 11 años, bilingües, con capacidades tecnológicas, con una comprensión profunda del mundo, de la ciencia, de la tecnología, comparado con estos muchachos que no solo no están terminando en el tiempo previsto, sino que aun cuando terminan lo hacen en sistemas completamente truncados en sus capacidades tecnológicas, científicas, de lenguaje y demás. Por supuesto que los impactos combinados de la huelga de 2018 y la pandemia que causaron que Costa Rica junto con Brasil fueran dos países donde los días en que se suspendió el sistema educativo, a eso le agregamos la huelga que generó gran cantidad de exclusiones en el sistema educativo, más toda la exclusión causada por la pandemia, la pobreza, la dificultad de educar al no tener conectividad, han causado que esa crisis del 2018 ya descrita se haya profundizado aún más. Y esto en un sistema cuya calidad es pobre, porque si estuviéramos hablando del sistema educativo de Alemania, de Suiza o de Finlandia, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero aquí estamos hablando de un sistema que aún para los que completan la secundaria no cuentan con las destrezas, no cuentan con el lenguaje, no cuentan con las capacidades científicas, tecnológicas y de adaptación que requiere el mundo moderno. Entonces, no solo se gradúan muy pocos, sino que se están graduando de un sistema educativo que no les da las habilidades que requieren. Muchas escuelas y colegios son de bajísima productividad y esto significa desde escuelas unidocentes, donde yo reconozco el sacrificio enorme que hacen maestros y maestras para tratar de educar a los niños, pero estas son condiciones claramente inaceptables. Otros colegios donde literalmente el número de aulas de primer grado son 7 y el número de aulas de sexto grado son 2 o 3, ya previendo la exclusión que se va a dar. Y el número de aulas para ese mismo grupo de cuarto o quinto año son 1 o 2, previendo toda la exclusión que se va a dar. Esa pérdida de productividad, no solo en términos económicos, sino en términos educativos, simplemente es inaceptable. El abandono de la escuela pública
de los estratos económicos más altos, algo que empezó con la fundación de los colegios privados allá en la década de los años 50 del siglo pasado. La verdad es que se ha venido acelerando. Hoy, entre los que van a colegios privados, aproximadamente 11% del total, los que van a colegios donde hay un componente privado o componentes técnicos y científicos, que son otro 10% más o menos, hacen que un 20% estén yendo a un sistema educativo donde la familia se involucra, donde hay una alta exigencia con los maestros y con el proceso educativo, en comparación con una escuela pública donde es regida por el Ministerio de Educación, por una enorme burocracia que realmente no está enfocada en que los niños y niñas reciban la capacidad, las capacidades, las destrezas, los talentos, las habilidades que requieren para el futuro. Todo esto se debe en parte a la excesiva centralización y la profunda burocracia del MEP, que inhibe toda innovación. Todos sabemos que hay 27 regiones educativas, más de 1000 distritos escolares y colegiales, y esto lo que significa es que tanto los directores como los maestros trabajan para satisfacer una democracia en vez de estar estudiando cómo mejorar el sistema, la infraestructura, la conectividad, los sistemas de enseñanza, las metodologías de enseñanza constantemente. Hay una profunda brecha entre lo que aspiran los sindicatos y la realidad del sistema. Los maestros no es que estén sobrepagados, es que les pagan por una productividad que, como vimos, no es la que debe tener el sistema. Entonces no es tanto la cantidad de plata que reciben, como que estos son derechos adquiridos por la fuerza de las huelgas, por la fuerza de las negociaciones sindicales, convenciones colectivas, pluses, anualidades, y no realmente porque están reflejando una alta productividad y calidad en el sistema. Esa brecha debe cerrarse. El núcleo familiar cada vez está más desligado del proceso educativo. Las familias en las escuelas privadas se involucran en el proceso educativo, viven estudiando, acompañando a los niños en trabajos, en proyectos, quieren de alguna manera que sus hijos entren a las mejores universidades que sea posible. El núcleo familiar en la escuela pública tiene un desligue significativo del proceso educativo, en parte porque ellos mismos no tienen una profunda educación y no saben qué es lo que deben exigir, pero además el sistema otra vez es tan cerrado que para ellos es muy difícil penetrar la roca que representa el MEP. Y todo esto, en mi opinión, es reflejo de un Consejo Superior de Educación que está mal estructurado y no es representativo. En el Consejo Superior de Educación hay un ministro, 2 exministros, representantes de los sindicatos, representantes de los maestros, y en realidad no están representadas ni las comunidades, ni los padres, ni el sistema productivo, ni el sistema científico, ni una visión compartida de lo que trae el futuro. Entonces hay un desligue enorme entre el Consejo Superior de Educación, que está ahí en buena parte para proteger el status quo, que está ahí con 2 exministros protegiendo su labor anterior, en vez de estar pensando en cómo reconstruir o cómo construir un futuro fundamentalmente diferente y que responda a las necesidades del sistema. Entonces, con este punto de partida, a mí me encanta este marco del Foro Económico Mundial, donde se muestran los 3 niveles de economía. Costa Rica es una economía muy especial porque ya tenemos una cantidad de valor y exportaciones en la economía de innovación y el conocimiento. Seguimos a través de la economía del turismo, la manufactura, el desarrollo tecnológico, todavía con una economía impulsada por eficiencia de los factores. Esto tiene que ver claramente con capital humano, con electricidad, con cierta infraestructura, zonas francas. Y por supuesto, todavía exportamos piña, exportamos banano, exportamos café, en buena parte gracias a mano de obra traída de afuera, puesto que ya los costarricenses no quieren esos puestos de mayor esfuerzo físico. El hecho es que el país hoy tiene un ingreso de aproximadamente $12,000 per cápita, lo cual nos pone en la transición entre la economía de la eficiencia y la economía de la innovación y el conocimiento. Y esto lo que significa es que nuestro sistema educativo debiera estar educando a todos los muchachos para participar en esta economía, en la economía donde sí se crea mucho valor a través de tecnología, se crea mucho valor agregado aún en la producción agroindustrial y sobre todo llegando a la economía impulsada por innovación y conocimiento,
que no tiene que ser software o implementos médicos, sino que simplemente tiene que ser una economía donde el conocimiento tecnológico, por ejemplo, agricultura de precisión, sea una opción para los agricultores. Y en ese sentido, vamos a ver que, o hemos visto más bien que nuestro sistema educativo en las partes rurales todavía es muy similar a lo que necesitaría una economía impulsada por recursos patrimoniales, aprender lo básico de leer, escribir y aritmética en una escuela unidocente. En la economía impulsada por los factores, claramente tenemos ya una deficiencia visible, no solo porque estamos graduando solo al 26% en el tiempo previsto, sino porque ya vemos en las zonas francas lo difícil que se hace conseguir el capital humano necesario. Y por supuesto, en la economía impulsada por innovación y el conocimiento, está dominada por los graduados de los colegios privados, por empresarios que están trayendo capacidades de afuera o que invierten muchísimo en la capacitación de su fuerza laboral, pero no es algo que rinde nuestro sistema educativo. Entonces, claramente tenemos que crear un sistema educativo que funcione en este nivel alto para que aún lo que tiene que ver con recursos patrimoniales se haga con las mejores técnicas en términos de innovación y conocimiento que existen hoy. Por ejemplo, si vamos a seguir exportando piña y banano, hacerlo con base en agricultura de precisión, agricultura en ambientes controlados, irrigación por goteo, productos orgánicos donde se hace toda la irrigación por goteo conectada con computadoras. En otras palabras, aún en las economías más tradicionales es posible funcionar en esta parte avanzada y ahí es donde debiéramos aspirar a llegar. ¿Cuáles son entonces los 5 objetivos de nuestra propuesta y cómo fueron planteados? En primer lugar, crear un sistema que logre que la educación sea un bien público de acceso generalizado para los elegibles. Esto significa que se debe reducir la exclusión, que se debe procurar que todos los niños se gradúen en el tiempo previsto. Y si bien es cierto, estamos muy entendidos de que siempre va a haber un porcentaje, posiblemente entre 10 y 30%, que van a tener que seguir yendo a educación vocacional, técnica, como una opción para crecer personalmente, la pura y limpia verdad es que necesitamos un sistema como existe hoy en partes de Oriente, en Europa, en algunos estados de Estados Unidos, donde realmente la educación es un bien público al que tienen acceso todos por partes iguales. En los países avanzados, quienes van a la escuela privada son aquellos que tienen una necesidad especial porque no dominan el lenguaje o algo por el estilo. Pero la escuela pública es de tal calidad que es a donde deben ir todos y a eso es a lo que debiéramos nosotros estar aspirando. Claramente hay que crear un sistema que asegure que los graduados llenan un perfil deseable en términos de capacidades, destrezas y valores, y esto lo vamos a ver en detalle, pero ciertamente lo que queremos son jóvenes que al graduarse de la secundaria estén preparados para enfrentar el mundo a nivel técnico, a nivel universitario, a nivel profesional, con grandes capacidades, destrezas y sobre todo con un sistema de valores humanistas por un lado, pero también relacionados con la innovación, la investigación, la curiosidad para poder seguir avanzando en un mundo que se los va a exigir. Necesitamos, por supuesto, formar y reentrenar a los maestros. Los muchachos no se van a formar como queremos si los maestros no adoptan nuevos enfoques y nuevos métodos educativos, y esto lo vamos a ver en detalle también. Formar el capital humano que el país necesita para alcanzar su pleno desarrollo en términos sociales, económicos y de sostenibilidad. En última instancia, lo que queremos es educar a la gente que le va a ayudar a Costa Rica a llegar al siguiente nivel de desempeño económico, social y de alcanzar la verdadera sostenibilidad de nuestro sistema, crear ese modelo donde Costa Rica, así como revertimos la deforestación, aprovechemos ahora para crear un sistema educativo que realmente responda a los retos del futuro. Y todo esto va a requerir este 5º objetivo, que es crear un sistema de gobernanza en el sector que le permita a la educación nacional adaptarse de manera eficaz y eficiente a los retos, cambios y oportunidades que van a surgir. Estamos claros de que vivimos en una era donde entre el cambio climático, la 4ª revolución industrial, los cambios en las preferencias de los consumidores, las pandemias recurrentes que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando, todo lo que tiene que ver
con la naturaleza, con el intercambio, con la colaboración, con la investigación se vuelve fundamental, y entonces necesitamos un sistema de gobierno que no solo entienda esto, sino que sea capaz de impulsarlo y llevarlo adelante. Entonces, con estos 5 objetivos, veamos ahora el detalle de cada una de las partes de lo que proponemos. El perfil de los graduados. En general, decimos que queremos niños y jóvenes felices, saludables, empleables, productivos y responsables. Esto tiene que darse y no queremos hacerlo en una forma abstracta. Entonces, hemos definido que para que un niño y un joven sea feliz, debe tener una alta calidad de vida, un suficiente nivel de ingreso que le permita satisfacer sus necesidades, seguridad integral, no solo en términos personales, sino en términos de salud, en términos de seguridad alimentaria, la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Estamos en un mundo que cambia rápidamente y para ser feliz hay que poderse adaptar a lo que el contexto nos exige, la sociedad nos exige. Acceso a mecanismos de cohesión social donde ninguna persona joven se sienta aislada, no importa cuál sea la estructura de su familia, que existan actividades comunitarias en la escuela, en su barrio, que le permita ser parte de un grupo social más amplio y le dé así mecanismos de control sobre su estilo de vida, sobre sus prácticas de vida, y por supuesto destrezas sociales que entendemos que hoy son diferentes. Estamos en un mundo que tiende mucho a lo digital, pero de todas maneras que sean capaces de interactuar con otros en una forma constructiva. Y esto es lo que constituye la felicidad y lo que nuestro sistema debiera rendir. Queremos, por supuesto, niños y jóvenes saludables, y esto significa con buenas prácticas de higiene, salud, nutrición y prácticas sexuales, y todo esto debe construirse, debe formarse a lo largo de los 12 años, desde la educación parvularia hasta la graduación de secundaria, con capacidad de autorregularse, ¿verdad? Personas que no caigan fácilmente en la depresión o que no caigan rápidamente en dejarse guiar por malas costumbres o por sus necesidades, sino que puedan autorregularse frente a lo que el contexto les está exigiendo independientemente de su condición social, con acceso a apoyo psicosocial. Y esto no significa que le vamos a dar o que proponemos darle tratamiento psicológico, pero ciertamente en aquellos casos donde los hogares están padeciendo pobreza, violencia, adicciones y demás, que el niño sienta, el joven sienta que tiene un apoyo mucho más amplio que simplemente el que puede recibir en un hogar que a lo mejor está roto, y la capacidad de desarrollar su pleno potencial a nivel físico y mental. Y esto significa entonces buenas prácticas de alimentación desde el momento mismo de la gestación. Y esto es algo que corresponde más al sistema de salud, pero que ciertamente los comedores escolares y las buenas prácticas en la escuela pueden ayudar a crear. Empleables significa con destrezas para el trabajo moderno, como puede ser dominio de otras lenguas, acceso y dominio de las tecnologías, capacidad de colaborar con otros y trabajar en equipo, capacidad de analizar e investigar, pensamiento independiente y crítico, y todo esto debe ser medido de manera directa, ya sea por los exámenes de PISA, FARO o cualquier otro método que realmente responda a una evaluación de que la gente está recibiendo las destrezas que necesita para realmente ser empleable. Pero además de ser empleable, la persona debe tener la capacidad de ser productiva a lo largo de su vida. Y esto significa que tiene que tener la capacidad y la vocación de aprender continuamente, curiosos, y con capacidad de investigación, creativos y emprendedores, ¿verdad? En otras palabras, que no es una persona que se satisface con lo que tiene, sino que siempre está explorando cómo mejorar su producto, su trabajo, su puesto, su vida. Disciplinados y esforzados, con una ética de trabajo importante y capaces de trabajar en equipo, ¿verdad? Esto va a ser absolutamente indispensable. Y si juntamos los elementos de empleable con los elementos de productivo, pues de alguna manera estos son casi que valores que deben ser construidos en el proceso educativo como una segunda naturaleza de cada joven que se gradúa del sistema. Pero además de esto, el niño y joven debe ser responsable. Y esto significa
que acepte una responsabilidad ante su familia, la comunidad y el país, libres de prejuicios y discriminaciones, ¿verdad? No debe haber discriminación por ninguna causa social, racial, religiosa o de otra naturaleza. Comprometidos con la solidaridad, y en este sentido es que se apoyen unos a otros, que entiendan que lo que vive uno de alguna manera lo vivimos todos en una comunidad y en una sociedad. Y por supuesto, responsable también ante la sociedad y el planeta, ¿verdad? Y en este sentido, entender que uno es parte de una sociedad y que entonces no solo debe cumplir la ley y tener un comportamiento cívico, sino de alguna manera entender que lo que hacemos importa para el bienestar de los demás y responsables con el planeta en términos de la sostenibilidad. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer para que tengamos esos niños felices, ¿verdad? Productivos, empleables, responsables, saludables que debemos formar. Ahora, claramente, para que esto se dé, necesitamos cambiar los enfoques del proceso educativo. Y aquí hasta le pusimos un lema, logos con eros, ¿verdad? Y eso significa pasión por la educación, pasión por la lógica, pasión por el pensamiento. Y así lo queremos ver, ¿verdad? Para que los niños puedan ser jóvenes felices, saludables, productivos, empleables y responsables, hay que cambiar los enfoques del proceso educativo. Con el sistema educativo actual simplemente no se logra formar a esas personas que acabamos de describir. Y esto empieza, en primer lugar, por un método educativo centrado en el estudiante, no en el currículum, en el pensum. Esto significa que los maestros deben poder implementar metodologías educativas más participativas, donde haya discusión, trabajo en grupos, trabajos de investigación, más metodologías que tengan que ver con investigar, con explorar, con descubrir, metodologías más lúdicas y atractivas en el sentido que hoy el niño necesita ser estimulado en otro nivel, ¿verdad? Sentarse en una clase a oír un maestro o maestra dictar, no, si bien es cierto, es importante en los años tempranos para la parte de lectoescritura, conforme el muchacho va creciendo, va madurando, va exigiendo más, debe mantenerse metodologías que realmente le hagan atractiva su participación en el sistema y además con un aprendizaje, retroalimentación y crecimiento más que calificación, ¿verdad? Esto no es de te sacaste un 7 o te sacaste un 9, esto es evaluemos el aprendizaje, retroalimentemos, de manera que en la retroalimentación se pueda terminar de aprender, se estimule el crecimiento y entonces no enfatizar tanto en las calificaciones como las capacidades que se deben obtener del sistema. En segundo lugar, debe estimularse el trabajo colaborativo y en equipo dentro y fuera de las aulas. Y esto significa que debe haber tareas y evaluaciones que se hacen en equipo, que la evaluación debe ser grupal. En otras palabras, uno tiene que tener una evaluación individual, como dijimos, más centrada en aprendizaje y retroalimentación, pero también se debe evaluar cómo se participa en los equipos, cómo se colabora. Estimular la mutua dependencia en el proceso de enseñanza, que los muchachos enseñen unos a otros, que los muchachos aprendan y descubran juntos, premiar abiertamente la buena colaboración y enseñar con el ejemplo, ¿verdad? El maestro de ciencias y el de estadística, por ejemplo, se pueden unir para mezclar sus clases y así mostrar que la colaboración rinde mejores resultados. Lo mismo se puede hacer con una profesora de arte y una profesora de estadística o lo que sea, pero el hecho es que los maestros deben ser un ejemplo de colaboración también, si es que queremos que los muchachos no reciban esto como un mensaje, sino como una práctica real y continua. Claramente el programa debe ser fuerte en lectoescritura, ciencias, matemáticas y resolución de problemas. Esto es lo que hemos llamado STEM, o más bien hoy STEAM, debiéramos agregarle la parte artística y creativa. Y en ese sentido, la lectoescritura es esencial. Si en los primeros años no se domina profundamente la lectoescritura, todo el resto de la educación es más difícil. Las ciencias deben aprenderse temprano y hacerse con base en explorar el método científico, investigar, colaborar, experimentar. Las matemáticas deben ser un lenguaje que se hable desde el principio y por supuesto hay que empezar con lo básico de aritmética, pero claramente de secundaria deben salir dominando estadística y cálculo, lo cual hoy se ha demostrado es perfectamente posible.
y además con una capacidad para resolver problemas prácticos, ¿verdad? Que esto no sea solo en la teoría, sino que la parte de resolución de problemas, tanto problemas de la comunidad, problemas de la educación, problemas científicos, sean parte del trabajo que se hace diariamente y donde se puede hacer de manera que descubran, de manera que colaboren y estimulando algunas de las habilidades ya mencionadas. Debe estimularse la curiosidad, la capacidad de investigación y el método científico aplicado, y esto implica educación basada en proyectos relevantes al tema, el mundo y el país. Hoy hay tanta cosa relacionada con tecnología, con la crisis climática, con la capacidad de conocer en profundidad las preferencias de un mercado, etcétera, que se puede hacer inmensamente estimulante la educación. Debe entonces contener más proyectos de investigación, más que simplemente darles una página para que resuelvan, obligarlos a investigar, a ir a internet, a ir a las bibliotecas cibernéticas y encontrar la solución de los problemas que les son planteados, dejar que los estudiantes descubran, se equivoquen, rectifiquen y aprendan unos de otros constantemente. Y hay que hacer uso intensivo del método científico y otras herramientas similares, ¿verdad? La construcción de algoritmos, por ejemplo, para la resolución de problemas o el planteamiento de soluciones, de manera que realmente salgan no solo con la curiosidad, la capacidad de investigación, sino con metodologías que puedan aplicar recurrentemente a lo largo de sus vidas para realmente ser personas capaces de innovar, capaces de agregar valor en cualquier puesto. Debe hacerse con base en trabajo colaborativo, ¿verdad? En equipo fuera y dentro de las aulas. Esto que ya lo mencioné y aquí se me repitió, disculpas. Valoración de la educación extra aulas y evaluación formativa. Incorporar y valorar el trabajo fuera de las aulas en las evaluaciones, ¿verdad? La gente que participa en actividades extracurriculares, por ejemplo, alguien que está en gimnasia, que está en el equipo de fútbol o que está en clases de piano o de violín o pertenece a un grupo musical, todo eso debe ser considerado valioso dentro del proceso educativo y estimulado para que ocurra. Fortalecer, valorar e incorporar la educación formal, en la educación formal lo artístico, lo cultural, lo deportivo, lo lúdico como una parte integral del proceso. Valorar la educación de la casa y de la calle, ¿verdad? En otras palabras, quienes tienen que trabajar en su casa o tienen que cumplir con otras labores y demás deben valorarse. Inclusive en algún momento habíamos propuesto que para los estudiantes del cuarto ciclo, de 10º y 11º, el cumplir con labores domésticas relacionadas con el manejo de sus propios bienes, con el manejo de la casa, etcétera, se convirtiera en una parte formal y evaluada del proceso. Valorar el aprendizaje en el trabajo y estimular la educación dual, ¿verdad? Ahora que tenemos una ley que permite la educación dual y donde corresponda, sobre todo en colegios técnicos profesionales, darle un enorme valor a esa parte y asegurar un sistema de evaluación que estimule el autoanálisis, el aprendizaje y el crecimiento. Esto sobre todo en secundaria, donde ya los jóvenes tienen una capacidad más crítica de ver qué realmente les está sirviendo de manera práctica. Hay que fortalecer todo esto, el alineamiento de todo esto con la nueva economía y por lo tanto debe contener más educación técnica, vocacional y dual. Para esto incrementar el número de CTPs en el sistema donde los muchachos salgan ya con un título de técnico profesional en áreas relevantes para la economía del futuro. Incrementar el porcentaje de graduados con destrezas laborales y listos para ingresar en la fuerza laboral sin necesidad de pasar por la universidad, aunque puedan hacerlo mientras trabajan. Y por supuesto, modernizar las carreras que se ofrecen en los ETPs, pero modernizarlas de acuerdo con la zona geográfica. En áreas rurales, por ejemplo, todo el tema de la agricultura de precisión, agricultura en ambientes controlados, irrigación, producción orgánica, manejo de energía solar, deben ser carreras muy presentes en las áreas rurales. En las áreas más urbanas, más cercanas, por ejemplo, a una zona franca, temas que tengan que ver con tecnología, con software, con procesamiento de información, con destrezas de manufactura, podrían ser enfoques. De manera que esto no es
una visión única de los colegios técnicos profesionales, sino más bien aprovechar una estructura creciente de CTPs para ir formando esa fuerza laboral del futuro que el país requiere. Esto significa, ¿verdad?, que en última instancia necesitamos el método centrado en el estudiante y no en el currículum, estimular la curiosidad, la capacidad de investigación y el método científico aplicado, el trabajo colaborativo y en equipo dentro y fuera de las aulas, la valoración de la educación extraaulas, fuerte en lectoescritura, ciencias, matemáticas y resolución de problemas, fortalecimiento de su alineamiento con la nueva economía, más educación técnica, vocacional y dual, fuerte en educación cívica, social y ambiental, y por supuesto, fluido en términos de segunda lengua y tecnología aplicada. Esto es el resumen de cuáles deben ser los enfoques del nuevo sistema educativo al que debiéramos aspirar, que esté en pleno funcionamiento, yo diría en unos 4 o 5 años, conforme vamos insertando nuevos maestros en el sistema y a lo largo de estos 5 años ir reconvirtiendo a quienes ya están a través de mecanismos que vamos a explicar. En términos muy específicos, se recomienda aumentar el número de CTPs y adaptarlos a cada región del país, fortalecer y validar la educación técnica y dar un amplio impulso a la educación dual en todos los sectores de la economía, aprovechar plenamente la nueva legislación del INAH para impulsar la productividad y la prosperidad de los trabajadores, familias y comunidades, y ajustar el sistema de enseñanza, su infraestructura y capacidad docente a estos enfoques educativos propuestos. Y para eso entonces veamos ahora cómo proponemos que deben fortalecerse los docentes. Así como decíamos, queremos niños y jóvenes felices y saludables, resultado de nuevos enfoques en el proceso educativo, no cabe duda que para que esos enfoques se den, debemos tener maestros capaces, motivados y comprometidos con el proceso educativo diseñado. Esto implica crear un sistema nacional de recapacitación de los maestros para que estos puedan dominar de manera específica las nuevas metodologías pedagógicas, las más modernas, y que el maestro se sienta seguro y respaldado por un sistema completo. En ese sentido, este sistema de recapacitación debe ser en línea, aprovechando toda la conectividad y el crecimiento de la conectividad hacia los maestros a partir del proceso que ya se venía manejando, pero sobre todo de la aceleración que se dio con la pandemia, realmente crear un sistema de recapacitación, el Instituto Ladislao Gámez en línea, ¿verdad?, donde cada maestro realmente pueda sacar pleno provecho e ir aprendiendo las nuevas metodologías de enseñanza, metodologías lúdicas, nuevos sistemas de evaluación, todo lo que ya mencionamos. Claramente debe ser remunerado adecuadamente, ¿verdad? Y en ese sistema, esto implica un sistema de evaluación y capacitación y por supuesto de recertificación. Quienes vayan completando los cursos van a tener acceso a una compensación consistente con haber completado los cursos. Y esto no es volver a un sistema de pluses, es más bien justificar esa estructura salarial que ya existe a través de recertificaciones bien estructuradas. Y por supuesto, los maestros actualmente empleados son quienes pasarían por esto, ¿verdad? Vamos a ver que hay todo un sistema de formación que debe ser revisado para también rendir maestros que conozcan las nuevas metodologías, que estén respaldados por un sistema de mantenerse actualizados, bien remunerados y además posicionados nuevamente como una figura relevante de la comunidad. Y aquí seamos francos, las maestras de los años 50 y hacia atrás y hasta la mitad de los 60 eran algunas de las personas más educadas de cada comunidad. Pero conforme empezamos a ganar títulos educativos, los baby boomers, la verdad es que el maestro pasó a un segundo plano en términos de ser la persona a la que siempre se le consultaba. En los tiempos pasados, el maestro y el cura eran las dos personas más educadas de una comunidad. Hoy hay muchos otros profesionales, muchas personas con otras capacidades y por lo tanto a los maestros hay que reposicionarlos entendiendo la importancia que tienen en la formación de nuestro futuro. Pero para esto claramente deben ser maestros que tengan ciertas características.
En primer lugar, ser mucho más exigente en la selección de quienes pueden entrar en una facultad de educación, modernizar el sistema de formación de manera que cumpla con todo lo que hemos dicho en cuanto a los enfoques del método educativo y así ir insertando nuevos maestros conforme los maestros van retirándose y van cambiando para que junto con este sistema de recapacitación y los nuevos maestros realmente podamos ofrecer al sistema las capacidades que se requieren para formar el capital humano que necesitamos. El sistema de remuneración debe ser fuerte y debe estar entonces en función de las capacidades y de los niveles de formación, tanto para los maestros actualmente empleados como para los nuevos maestros. Esto significa cambios a fondos en el sistema actual de formación de maestros y en mi opinión sería muy valioso refundar la escuela normal, aquella que realizaba formación de maestros con una metodología de educación dual, donde quienes estaban formando venían a las escuelas públicas y aprendían de los mejores maestros cómo enseñar, cómo manejar una clase, cómo manejar la relación con niños y jóvenes y demás, de manera que la educación dual se convierta a través de esta escuela normal en una parte esencial no solo del sistema educativo, sino de ir posicionando a los maestros en la comunidad con mucho mayor credibilidad. Así es como vamos a obtener esos maestros capaces, motivados y comprometidos. Entonces, y para eso se proponen las siguientes políticas: reposicionar a los maestros como figuras relevantes de la comunidad con base en sus nuevas capacidades, desplegar un sistema nacional de evaluación de docentes en términos de competencias para poder hacer una evaluación y saber qué es lo que tenemos que estar enfatizando en la enseñanza, tanto en el Instituto Ladislao Gámez en línea como en las facultades de educación de las universidades o en la nueva escuela normal. Cambiar el sistema de selección de los nuevos maestros y los criterios de admisión a la carrera, entrar en un sistema de contratación por idoneidad, evaluando la vocación, la capacidad y un alto nivel de exigencia en términos de rendimiento académico. Impulsar el sistema de capacitación y recertificación de los actuales docentes por medios digitales, eso que he llamado el Instituto Ladislao Gámez en línea, aprovechando el avance en este campo durante la pandemia, y refundar la escuela normal, versión siglo XXI, para aplicar educación dual en la formación de docentes. Y con esto entonces estaríamos cumpliendo con un avance enorme. Hay que ajustar el sistema de remuneración y reconocimiento de los docentes a nuevas exigencias, contratar profesionales en otras ramas para ir fortaleciendo el claustro, y esto significa que no todos deben ser maestros, hay que traer algunos matemáticos, hay que traer algunos físicos, hay que traer algunos químicos, hay que traer inclusive gente del área de la comunicación, del entretenimiento, de la música, de las artes, para realmente darle a cada escuela todas las capacidades, y esto solo se logra con un sistema de remuneración adecuado, y usar a los docentes retirados que sean excepcionales en su docencia para complementar el proceso educativo en otras áreas críticas. Cosas que mencionamos: el manejo de los jóvenes, el manejo de los niños, en la relación con los padres, etcétera. Realmente aprender de quienes lo han hecho maravillosamente bien a lo largo de sus vidas. Para que esto ocurra, también es necesario modernizar la infraestructura y el equipo. Entonces, otra vez, así como necesitamos nuevos enfoques para formar el perfil que queremos, y esto no se va a lograr sin los maestros capaces, motivados y comprometidos, también es necesario infraestructura y equipos modernos, ¿verdad? Y en este sentido, queremos escuelas y colegios urbanos diseñados realmente voy a decir, bien alineados con el ecosistema donde operan, escuelas, colegios y colegios rurales igualmente desarrollados y aprovechando los espacios y las capacidades de las áreas rurales, un número creciente de colegios técnicos profesionales de donde se gradúen jóvenes con destrezas para el trabajo, y más colegios matemáticos y científicos donde podamos estar formando a aquellas personas con dotes especiales que de alguna manera van a venir a contribuir a avanzar la ciencia y la tecnología en el país. Todo esto requiere un estándar mínimo de infraestructura, independientemente de en qué ecosistema o qué modelo de colegio sea, donde debe haber seguridad, higiene completa en servicios,
apropiado a metodologías educativas modernas, adaptado a cada región climática y sobre todo accesible, lo cual implica que parte del equipamiento debe tener que ver con el transporte de los estudiantes. Debe haber un estándar mínimo de tecnología y esto implica la altísima conectividad de laboratorios de lengua, ciencias y por supuesto de tecnología, y esto hay que resolverlo, el cerrar la brecha de la última milla a todos los centros educativos, pero también deben ser centros educativos mínimos. Realmente nosotros hemos pensado que la escuela unidocente ya no tiene razón de ser. Hoy debiéramos tener escuelas y colegios donde haya una estructura suficiente que se preste para eficiencia en términos operativos, de costos, de tecnología, de conectividad, de laboratorios, de masa crítica de estudiantes y profesores para crear realmente un ambiente de aprendizaje en el nivel más alto. Entonces, ese estándar mínimo de infraestructura presupone que la escuela unidocente desaparece y que, por supuesto, a través de la conectividad y la creación de laboratorios y espacios flexibles para actividades deportivas, culturales y lúdicas, son parte de todos los colegios, no importa si son científicos, técnicos, rurales o urbanos, y que realmente empiezan a reflejar entonces lo necesario para que las metodologías de enseñanza, los enfoques de enseñanza, el desarrollo del pleno potencial de los niños y jóvenes se dé. Esto implica claramente una adecuación vía Ministerio de Educación, la Dirección de Equipamiento e Infraestructura debe dedicar su presupuesto en buena parte a crear estas estructuras. Por supuesto, Fonatel y Sutel deben asignar todo lo que tiene que ver con recursos para la conectividad, pero también se puede crear, esto es un proyecto que ya se ha hablado, por ejemplo, en el caso de los CTPs, colegios científicos, algunos colegios rurales agrícolas, un fideicomiso para el desarrollo, operación y alquiler por parte del Banco Nacional. En otras palabras, se pueden dedicar recursos privados a través de una institución pública como el Banco Nacional para financiar la construcción de estos colegios y así no solo rendir buenos rendimientos a quienes invierten en el fideicomiso, sino también darle una operatividad, una calidad a la infraestructura que difícilmente han tenido en el pasado. En este sentido, hay otras dos políticas que se quieren proponer y es optimizar la productividad de las escuelas por circuitos educativos y regiones, eliminando escuelas unidocentes, salvo en casos de muy extrema necesidad, y creando unidades escolares y colegiales más grandes y eficientes, aun si esto implica invertir en un sistema de transporte aumentado, y dotar a las escuelas de la conectividad de infraestructura tecnológica, científica y lúdica necesaria para el pleno desarrollo de cada estudiante, sus habilidades y para darle mayores opciones de metodologías de trabajo a cada docente. Ahora, todo lo anterior va a requerir de que podamos fortalecer y empoderar el ecosistema local de cada centro educativo. Y eso tiene dos elementos fundamentales que tenemos que trabajar. Este es el ecosistema básico de aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? Los niños, los enfoques, los maestros y la infraestructura y el equipo que debe existir en cualquier escuela del siglo XXI con una capacidad, una masa crítica mínima. Ahora, el ecosistema lo completan los directores y las juntas escolares y colegiales. Y para esto, los directores deben ser formados en capacidades administrativas y estratégicas, deben ser parte de un proceso de educación continua, apoyarlos en planificación y darles una supervisión enfocada en mantener el ecosistema que ha sido creado. Este que está aquí donde es posible no solo mantener la infraestructura y los maestros motivados y participantes, sino que sea posible modernizar los enfoques del sistema, lo cual implica conectividad, salas de tecnología, salas de ciencia, salas de investigación, etcétera, para todos. Y por supuesto, esto va a depender de que las juntas escolares y colegiales, en una fuerte alianza con el director, puedan realmente fortalecer cada colegio utilizando los presupuestos que les son asignados. Para esto es necesario mejorar la integración de cada junta, ¿verdad? Que las juntas tengan gente capaz y con visión, con comprensión de su comunidad. Hay que capacitar a los miembros de las juntas, no simplemente que vayan como voluntarios
sino darle las herramientas de presupuestación, control, supervisión, control de proyectos, articular un sistema de apoyo y acompañamiento donde ojalá empresas y la misma municipalidad en cada comunidad puedan interactuar con la junta y con el director para fortalecerlos aún más. Y además hay que legitimarlos ante la comunidad educativa a ambos, al director y la junta escolar. Si el maestro debe ser una figura en la comunidad, el director o directora lo debe ser más todavía. Y por supuesto, quienes integran la junta deben sentir que representan a una comunidad, y esto implica no solo a las familias, sino también a las empresas, a la economía, a la dinámica social de esa comunidad, para que realmente reflejen en ese ecosistema todo lo que se debe dar. Y entonces la expansión de este sistema debe ser tal que al tiempo que se les aísla de la burocracia sobredimensionada, ¿verdad? Donde el MEP tiene 10 direcciones nacionales, 27 supervisiones regionales y 1.117 circuitos educativos, el director y los maestros y las juntas no pueden pasar todo el tiempo respondiendo a exigencias burocráticas de este amplio sistema, sino más bien este sistema debe convertirse en una base de apoyo y sobre todo de recursos para que estos puedan crear este ecosistema ideal de la educación moderna como existe en algunos otros países. Nada de esto va a ocurrir si no le damos vuelta al sistema. Y eso lo que quiere decir es que los viceministerios administrativo y académico, el ministro de Educación Pública y el Consejo Superior de Educación deben entender que ellos son una plataforma para este ecosistema, no son sus jerarcas, no son sus mandamás, son una plataforma de servicio para que aquí se desarrolle en este ecosistema todo el potencial posible. Y esto significa que hay que cambiar la ley porque necesitamos un Consejo Superior de Educación conformado por representantes de las comunidades, del sector productivo, expertos en educación moderna y un representante del gobierno, el ministro y otro. Partir de una visión compartida del país, su cultura, sociedad y su estructura productiva y responder con sensibilidad a cada región donde se opera. Hay que contextualizar el pensum y la infraestructura a la realidad de cada escuela y colegio y particularmente en los colegios técnicos profesionales. Fortalecer y validar la educación técnica y aumentar el enfoque dual en todas las regiones del país. Promover investigación sobre el sistema educativo para definir ajustes y cambios en su dinámica y estrategia. Y esa debe ser investigación formal realizada desde las universidades, revisada por pares, de manera que esto no sea lo que se le ocurre a un director en el MEP o a un ministro, sino al bien reflejo de una investigación que responde a realidades del sistema, como hemos tratado de hacer en esta propuesta. Evaluar el sistema educativo y sus programas por medio de entes externos, PISA, FARO o algún otro que realmente pueda estar haciendo una evaluación independiente de cuáles son los resultados que está rindiendo el sistema, y coordinar el desarrollo de un sistema integral de becas, programas y estímulos para reducir la exclusión en todas sus formas y variaciones. La exclusión tiene más que ver con situaciones familiares, sociales, comunitarias, de transporte, de pobreza, que con la voluntad de un niño o un joven. El niño joven se rebela contra el sistema y parece rechazarlo cuando realmente no tiene estímulos, no tiene reconocimientos y siente que pierde el tiempo en el sistema. Entonces realmente no solo es los recursos, las becas y los programas, el transporte público, sino realmente el estímulo y seguimiento por parte de maestros, directores y juntas de educación para asegurarse que ningún niño o joven se pueda excluir del sistema sin hacer todos los esfuerzos posibles para mantenerlo en él. En este sentido, se recomiendan otras políticas específicas: fortalecer las juntas escolares y colegiales mediante capacitación, apoyo de profesionales de la comunidad y su reposicionamiento en la comunidad. Fortalecer y empoderar en temas de estrategia, gestión del talento y relaciones comunitarias a los directores. Reestructuración del Consejo Superior de Educación para incorporar a representantes del sector productivo, las comunidades y expertos en educación. Realizar una evaluación del sistema educativo nacional por un ente externo e independientemente del MEP y desarrollar un sistema de clasificación por calidad para las escuelas y colegios, que realmente uno sepa de qué calidad es la escuela o colegio a la que van sus hijos para poder exigir
cambios en la dirección, cambios en la junta escolar o colegial, fortalecimiento del cuerpo docente, mejoras en infraestructura o lo que corresponda. Pero debe haber una evaluación y una clasificación clara. Fortalecer y desplegar en coordinación con FODESAF y el Lima un sistema integral financiero y social para reducir la exclusión. Consolidar el avance que ha habido en educación preescolar. Esto es muy importante. La educación debe empezar lo antes posible en términos de socialización y lectoescritura, exposición a un sistema educativo estimulante, lúdico y además que le da espacio a las familias para poder trabajar y apoyar a sus hijos en escuela. Fortalecer el programa de alimentación escolar de acuerdo al perfil de cada centro escolar y circuito y fortalecer los programas de becas e intercambio para lograr una mejor integración social en cada centro educativo. Y con esto estamos completando ya 22 propuestas de política que habría que incorporar en una nueva ley y en una nueva visión de la educación. Entonces, el modelo integral propuesto básicamente es que existan niños y jóvenes felices, saludables, productivos y empleables y responsables como el resultado de un proceso educativo en que los enfoques del proceso educativo que fueron detallados responden a estas necesidades de los niños y del país. Esto se logra con maestros capaces, motivados y comprometidos que vendrán de un sistema de recertificación y de un sistema de formación de nuevos maestros, incluyendo la refundación de la escuela normal, con infraestructura y equipamiento a la altura de los tiempos y de cada una de las regiones, respaldados de manera estratégica e inteligente por el MEP, por Fonatel y por los fideicomisos que haga falta para ofrecer la infraestructura y las capacidades necesarias, donde además se fortalece de manera específica el ecosistema, empoderando y formando a los directores y a las juntas escolares y colegiales para que realmente sean una plataforma de desarrollo de cada uno de los colegios. Y por supuesto, esto implica, en última instancia, que el Consejo Superior de Educación, el ministro y viceministros entienden su función y trabajan para crear las condiciones donde todo lo anterior sea posible. Y de esa manera, entonces, lograr formar a todos los niños y jóvenes costarricenses para realmente ser partícipes de esta economía de innovación y conocimiento, que es nuestra siguiente etapa de desarrollo económico y social. Con esto hemos presentado la propuesta de manera integral y lo que quisiera es básicamente cerrar diciendo una vez más, esto no es una visión caprichosa, es una visión que ha sido creada desde la Fundación Viva Idea en consulta con verdaderos expertos del sistema, con representantes del sistema, actualizándolo a través del estudio de sistemas, particularmente como el de Japón, Israel, Finlandia y otros países que son emblemas educativos. Y por supuesto, donde entendemos que muchas de las cosas que hemos dicho, la investigación, la colaboración, la cívica, la participación activa en la comunidad, tanto de los padres como de los jóvenes, etcétera, se convierten en valores y en una forma de vida. Costa Rica fue por muchos años conocido como el país de la educación. Es una gran corona realmente y la hemos perdido. Y entonces lo que estamos proponiendo ahora es volver a ser el país de la educación, ya no por nuestra cobertura o la amplitud del sistema, esa etapa fue maravillosa, sino creando una nueva etapa todavía más maravillosa, donde se completa esa cobertura y se hace de una manera tal que cada niño y joven tendrá la capacidad de desarrollar su pleno potencial. Muchas gracias por la atención y ojalá que esta propuesta le sirva a todos, la verdad, a todos los costarricenses, para entender y enfocarse de manera clara en que la educación es absolutamente esencial como plataforma de desarrollo en el mundo moderno, donde sí vamos a seguir produciendo en los campos, donde sí vamos a seguir produciendo en las fábricas o en los servicios, donde vamos a pasar a esta economía de innovación y conocimiento, pero para que todos lleguemos ahí en igualdad de condiciones, necesitamos un sistema educativo que sea ese verdadero bien público, donde ya no necesitemos de los colegios privados, contra los cuales no tengo nada,
simple y sencillamente porque los colegios y escuelas públicas serán tan buenos que solo por una razón excepcional se va a requerir de la educación privada. Muchas gracias, quedamos a sus órdenes siempre en la Fundación Viva Idea y espero que realmente esto les haya sido de enorme utilidad.